Miguel Aguado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto. Presencia preocupante de esos microplásticos. Si somos personas respetuosas con el medio ambiente, ¿dónde están? ¿Alguna etiqueta advierte de su presencia? No, por desgracia, no hay ninguna etiqueta que advierta que esto va a acabar vertido o que tiene que afectarnos. Algunos productos que los han eliminado sí que lo ponen, pero no está reglamentado, no hay ninguna etiqueta que nos lo diga. Es preocupante. Vale, y vamos a aprender entonces el origen, cómo llegan al mar esos plásticos. Pues tenemos dos grandes vías. En el mar nos encontramos estos plásticos, principalmente bidones, botellas, plásticos normales de bolsas y restos de redes de pesca. Todos estos plásticos son cantidades de plástico de un tamaño que tardarán entre 500 y 1000 años en desaparecer. Aunque el término no es correcto, no desaparecen, se microfragmentan con las corrientes, etcétera, se va convirtiendo en trocitos muy pequeños, a los que sumamos los que ya son microplásticos, los que llevan todas las pastas de dientes, las cremas desmaquilladoras que van directamente, o el agua resultante de una lavadora, porque utilizamos cada vez más poliéster en un 65%. Todos estos plásticos ya hechos pequeños o que se harán pequeños acaban, como lo tenemos aquí en esta simulación, acaban en el mar. Y tienen ese efecto. El que vemos aparentemente, 800 especies son afectadas. Pasa por su tubo digestivo y les afecta o mueren. Pero la mayoría acaba confundiendo esto con plancton directamente y lo come. Y pasa a su sistema digestivo. Y en ese sistema digestivo no solamente es que se lo estropea, sino que pasa la corriente sanguínea. Pasa a formar parte del propio organismo y ahí es donde entramos tú y yo. Cuando comemos un pescado, cuando comemos un crustáceo, un mejillón que absorbe ese agua, es cuando pasamos a tenerlo. Claro, pero es que lo comentaba Mamen, los peces, los crustáceos no son la única vía, es que se ha encontrado incluso microplásticos en la miel. ¿Cómo llegan hasta aquí? Claro, en el fondo porque están, y esto sería el resumen, están por todas partes esos microplásticos. Incluso se ha analizado el agua de la Unión Europea, estamos mejor que en Estados Unidos, pero poco mejor. El 95% del agua corriente que bebemos de la Unión Europea contiene microplásticos, con lo cual es fácil entender que una abeja, pues prácticamente igual que el pescado, va a una flor, recopila, va a su sistema digestivo y genera miel. Ya lo incorpora ese microplástico. Lo tenemos presente en muchísimos productos que llevan agua o que han pasado por esa producción o por ese consumo de microplásticos. Este es el panorama al que nos enfrentamos, pero claro, ¿esto cómo afecta a nuestra salud? La presencia está clara, ¿y a nosotros cómo nos afecta? Pues nos afecta de dos formas. Una, que está ya más conocida, es qué cantidad de microplásticos tenemos. Lo ha dicho Itziar. ¿Hay informes? Sí, hay informes muy buenos y se hacen de una forma muy clara. ¿Qué cantidad? Y luego la toxicidad. La cantidad. Lo que se hace es ver en el organismo, y aquí se acaba de hacer un estudio muy importante de la Unión Europea, en este caso la Universidad de Viena, pero también hay uno en Alicante muy bueno en este sentido, que lo que analiza es, a través de las heces, qué cantidades tenemos. Y analiza que personas de distintos países, distintos tipos de hábito de consumo, tenemos esos 11.000 microplásticos de media al año en nuestro organismo. Es decir, lo tenemos detectado en nuestro sistema digestivo, en nuestra sangre y previsiblemente en hígado y en otras partes. Eso es lo que ya sabemos, que lo tenemos. ¿Cómo afecta? No hay tantos estudios porque hay diversidad de tipos de plástico y afecta de distintas formas. Sí sabemos que afecta al sistema endocrino, quiere decir, en este caso al páncreas, al hígado, un montón de órganos que tenemos, y está afectando directamente a algunos tipos de cáncer, preocupante. Está afectando en aumentos de diabetes, también preocupante, en la infertilidad. Está afectando en muchas cosas cotidianas que tienen que ver con nuestro metabolismo y nuestro funcionamiento. Además, has preparado una forma de entenderlo con un ejemplo muy gráfico y es muy sencillo. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo interrumpen en esa cadena los plásticos? Claro, vamos a entender. El organismo lo que hace, pongamos que yo ahora me como un bombón, por ejemplo, y tengo más azúcar en sangre. El organismo detecta que tengo más azúcar en sangre y ¿qué hace? Le dice al páncreas, oye, segrega más insulina, que hay que equilibrar esto. Y entonces le envía un mensaje, pensemos que es esta ficha, y le envía ese mensaje que lleva codificado, tienes que segregar más insulina. Como encaja perfectamente, el páncreas lo entiende y dice, perfecto, segrego y equilibra. Pero ¿qué ocurre con estos plásticos que hacen esa función de disruptores endocrinos? Pues ocurre dos cosas, que o bien llevan una información errónea y se ponen entre medias aquí, y cuando llega la información correcta, pues no se equilibra y se va, no trabaja correctamente. No trabaja correctamente, o incluso se ponen en el medio y cuando quiere llegar la información no llega. Consecuencia de esto es que tengo más azúcar en sangre, no he segregado insulina y tengo en este caso esa mayor presencia, aumento de la diabetes. Y como esto, muchos ejemplos, lo tenemos por todas partes. ¿Sabes lo curioso, Miguel? Que es que este siglo seguramente será el siglo que despida al plástico, o eso es lo que se pretende, pero mientras esto ocurre y hablamos muchísimo de ello, la presencia de plástico, de envases de plástico, yo creo que incluso va en aumento. Cada vez más de forma necesaria. ¿No podemos hacer nada nosotros para revertir
revertir este proceso, esta presencia de microplásticos? Claro, porque además, fíjate, te diría, es que además creo que hay una parte de timo en todo ello. Si yo compro piña normal, tiene un precio. Si la compro plastificada, estoy comprando el plástico a precio de piña. Estoy pagando como un tonto, muchísimo más. Evidentemente se nos vende por eso. Y tiene un efecto en todo ello. A lo mejor yo no quería 2 pimientos, quería solo uno, pero ya que vienen envasados, compro solo uno y el otro se me estropea. Tenemos esta presencia. ¿Acabaremos teniendo plásticos biodegradables? Estoy seguro. ¿Reduciremos? Sí, por la presión nuestra como consumidores y porque las instituciones lo van a hacer. E incluso tenemos efectos, cuando viene congelado, que muchas veces nos encontramos que es difícil quitar esas pequeñas piececitas de plástico y acabamos comiéndolo. Con lo cual es un problema de consumo, es un problema para el medio ambiente y es un problema para nuestra salud. Estoy seguro que habrá cambios. Mientras tanto, es un gran problema. Te digo una cosa, cada año enterramos 750.000 toneladas de plástico porque todo esto que utilizamos al final acaba que tirarlo. Por eso Greenpeace esta mañana ha protestado, Javi Fuente.